Buena tarde, mi gente linda, hoy con un día frío en la ciudad de Ibagué. Un día lluvioso, pero que igual como las otras veces estamos aquí grabando para ustedes, mi gente hermosa, para que nos sigan viendo y para que sigan con el tema que venimos trayendo en esta serie de programas culturales. Y hoy, pues nuestro invitado no es la excepción, pero hay algo. Ibagué está toda encapotada y nos están cayendo goticas de agua de los árboles, como llueve el samán, la lluvia del samán, porque estamos debajo de uno de esos frondosos árboles. Y cuando recuerdo y miro así a Ibagué encapotada, nos recuerda por allá la época de los 20, los 30, que contaban los abuelos que Ibagué se usaba ruana, sombrero, porque el frío era tenaz y hoy está haciendo mucho frío. Hay algo del nombre del departamento del Tolima, y para la gente que no lo sabe, la forma como está, nublado, blanco, y está bajando una niebla hacia el parque, blanquita, es el roce del cielo con la tierra. Tolima viene de dos toponimias, Tol y Ima, Tola y Ima, que significa el roce amoroso, suave del cielo con la tierra cuando baja esa nube blanca y pasa frotando los árboles y pasa así por encima de los copos y se baja nieblina blanquita. Ese es el significado del nombre del departamento del Tolima en dialecto indígena. Entonces, ya con ese comienzo, ahora sí les voy a darles una introducción a lo que es nuestro invitado. Nuestro invitado ya estuvo anteriormente, es un sociólogo, pero el tema de hoy es cultural y vamos a hablar de políticas culturales, y pues es un personaje juicioso, muy modesto, digámosle, en el sentido de que es muy sencillo, muy tratable, creativo, juicioso en los temas que le encantan, y anda muy involucrado en el tema cultural porque hace parte del Consejo Municipal de Cultura. Entonces los dejo con ustedes con Ricardo Modesto Díaz, nuestro consejero de Cultura y presidente del Consejo Municipal de Cultura ante la Administración Municipal y a Planeación. No. Entonces, Consejo Municipal de Cultura de Ibagué. Consejero de danza. Consejero de danza. Bienvenido, mi querido Ricardo, nuevamente a este programa. Gracias, Olguita, y un saludo a toda la audiencia que se sintoniza con estos espacios que son pocos en la ciudad para dar a conocer este tipo de temas, de tratarlos un poco más a profundidad, más que como un tema de moda, un tema que compromete la identidad y pues la cultura de la ciudad. Bueno, y con un poquito de frío hoy, ¿no? Pero sí, vamos a hablar de cultura, porque los anteriores invitados nos han dejado una cantidad de inquietudes referentes el tema de salud del artista, pensión del artista, estampilla pro cultura, qué se hace con los recursos de cultura. Y tú que estás allá, entonces nos puedes guiar y nos puedes informar sobre el tema de las políticas culturales. Y para eso los voy a dejar en compañía de mi amigo Henry. Henry, bienvenido, buena tarde. Y Consuelo, como siempre, Consuelo me está haciendo ahí la del agache, que no quiere profundizar más en estas entrevistas tan bonitas que tiene. Y eso que ya le echaron piropo. Ay, tan bonito que habla. Ay, qué mujer. Ay, cómo queda bonita ante las cámaras. Ella me compartió ahí un mensaje que le dijo un tipo por ahí. Ay, qué chévere. En todo caso, yo siempre le he dicho ya eso, que ella sabe de entrevistas, que ella sabe de toda esta parte, de modo que la estoy ahí llevando para que ella sea la que inicie y termine este programa. Entonces, hoy Ricardo Modesto, ¿Modesto qué? ¿Consuelo, el segundo apellido? Díaz. Ricardo Modesto Díaz nos va a hablar sobre la políticas culturales, no política de partido, sino políticas culturales del municipio de Ibagué, porque pues él tiene un cargo muy importante que le he dicho que es muy fundamental para las comunidades, que tiene que ver pertenece a una de las ramas importantes que da dirección cultural en Ibagué. De eso se trata. Ricardo, bienvenido, hermano, me alegra mucho verlo.
Y bueno, vamos a comenzar a Ricardo. Ricardo, ¿qué expectativas tiene para el manejo cultural en Ibagué? Y usted lleva casi el año, más del año en ese cargo. Y lo otro, ¿cómo se ha sentido, Ricardo, en ese cargo? Bueno, nuevamente gracias. En primera medida, señalar que es políticas culturales y el papel del artista en las políticas culturales. En el poco tiempo que llevamos los compañeros del consejo y en el tiempo que yo llevo trabajando como gestor cultural, uno de los vacíos más importantes que he evidenciado es que los artistas, ¿sí?, los gestores, los sabedores, todo ese capital humano que trabaja alrededor de la cultura y las artes, porque no es lo mismo, se queja mucho pero poco propone, y en términos de las políticas públicas poco acciona. Entonces, ciertamente muchos de nuestros gestores, cultores, artistas intervienen en las comunidades con un compromiso que supera la vocación, que supera el profesionalismo, y es que son capaces de llegar a lugares apartados del territorio para hacer intervención social, para trabajar con las comunidades, pero muy poco de esto se transita a la política pública, ¿sí? Entonces, normalmente es fácil escuchar a un artista decir que no hay espacios, que no hay garantías, que no hay salud, que hace falta profesionalización, pero cuando ya nos vamos en materias más concretas, existe un vacío muy importante en donde el artista no asume ese rol protagonista en empoderarse y hacer parte de los espacios de participación cívica y ciudadana que nos permite la Constitución. Entonces, por eso, compañeros y yo en cabeza de ellos, que me han dado su confianza para liderar el Consejo de Cultura Municipal, hemos estado muy atentos de esa nueva transformación que ha venido sucediendo en la ciudad de Ibagué a partir de esta última Secretaría de Cultura, que se podría decir que ha hecho una gestión importante para la ciudad, pero entonces aquí es donde le cabe el paréntesis. ¿Hacia dónde se dirige esta gestión? Más que buscar un reconocimiento de títulos, sino más bien eso cómo se materializa en las condiciones cotidianas de los artistas y de los gestores. Porque entonces aquí aparece algo que es muy importante, y es, bueno, está la política pública de cultura que venimos trabajando desde el año pasado, pero ¿en dónde está el papel de los artistas preguntando, consultando, confrontando el documento, buscando espacios de participación? Espacios que contaron con una participación significativa, pero no importante, y esto deja entonces mucho que decir de cómo vamos a tramitar todas estas necesidades. No podemos los artistas, los gestores, los cultores, los sabedores quedarnos en la crítica, quedarnos en el señalamiento, quedarnos en la confrontación entre las diferentes áreas, que porque al uno le dan más dinero, al otro le dan menos, yo porque no peleo no me dan, sino cómo somos capaces a partir de identificar esas problemáticas, cómo somos capaces de tramitarlas hacia la política. Y la política no es la politiquería que estamos cansados de la corrupción y demás, sino cómo somos capaces nosotros de generar proyectos a X cantidad de tiempo en donde nos pensemos el patrimonio, en donde nos pensemos la salud. Recientemente conocí al maestro Luis Felipe Chávez de Pasto, y él desde un lugar, ¿sí?, de un espacio territorial, generó un proyecto para 200 viviendas para artistas. Solo un barrio para artistas. Entonces uno dice, ¿qué es lo que pasa en Ibagué si tenemos tantos sujetos críticos? ¿En dónde está la propuesta? Entonces ahí es cuando nosotros empezamos a pensar y a debatir. No es solo el papel de la cultura en la sociedad, sino el papel del artista también en la política de la sociedad. Porque ¿cuáles son esos espacios de participación a los que podemos llegar? Consejos, alcaldías, senados, cámaras, ¿por qué en una presidencia? ¿Sí? ¿Por qué la timidez de reclamar esos espacios de participación por personas que tienen una vocación y una sensibilidad humana que un político del común no tiene? Entonces ahí es cuando nosotros decimos, hace falta, como diría Jaime Garzón, asumir nuestro papel histórico, no solo de confrontar, sino de ser capaces de aportar esas transformaciones. Entonces,
pues de una manera muy modesta con los compañeros del consejo hemos estado haciendo esas veedurías, pero entonces nos encontramos con unos sin salidas, y es que los consejos son de el consejo, el que aconseja, más no el que direcciona, determina, orienta las acciones de la Secretaría. Eso para aclarar que somos un órgano que vigila las acciones, que emite algunos comentarios, unas sugerencias, unos aportes frente a las acciones que se socializan allí, pero que no tenemos injerencia directa. Ahí es cuando se reclama el papel del artista en la sociedad. O sea, no solo podemos criticar, sino también tenemos que ser capaces de tramitar todos estos espacios de crítica ante las instancias necesarias. Entonces aquí vuelve el papel de la política pública. ¿Qué vamos a hacer los y las artistas una vez termine esta administración y nos entreguen una política pública de cultura? La vamos a dejar como todas las políticas públicas de cultura que existen, la de la mujer, la política de inclusión, la política para el desplazado, y ninguna de esas políticas se ejecuta en el plan de gobierno. ¿Cómo nosotros pensamos que esos elementos que nosotros evidenciamos como necesidades en nuestra cotidianidad son necesidades manifiestas en toda la sociedad? Porque nosotros no podemos ser egoístas de pensar, digamos desde mi lugar de enunciación, desde donde yo hago pertenencia en el Consejo desde la danza, no existen espacios para la danza, pero entonces no existen espacios para el circo, no existen espacios para el teatro, no existen espacios para el cine, no existen laboratorios para producir audiovisual. Entonces no podemos ser egoístas cuando nos paramos desde nuestro lugar de enunciación para pensar en la sociedad y para pensar en la cultura ahí sí. Entonces esos elementos culturales son importantes tramitarlos, pero es muy importante nosotros poder ser capaces de creernos esa responsabilidad histórica de ser sujetos de transformación. Bien, oiga Ricardo es sociólogo, ya, por eso es que tiene una lengua pero brava, papá, es sociólogo, y un sociólogo pues está en su campo. ¿Qué tal un sociólogo sin hablar? Pero chévere. Yo también a Ricardo también le decimos lo siguiente: Ricardo, nosotros sabemos que deben de haber líderes que es diferente debe haber liderazgo, que es diferente a la persona que quiere hacerlo todo, el líder. Usted como líder, y ante tanta problemática que tenemos, y haber llegado a ese cargo que para mí es un cargo muy importante, así usted explique que no puede hacer nada, para mí sí puede hacer. ¿Qué ha hecho para comenzar a hablar, no solamente de la danza, no, desde todos los aspectos culturales? Usted ha citado a las personas a una charla para decir usted qué están haciendo, qué hacen. ¿Ustedes han hecho ese tipo de socialización? Bueno, primero, no me reconozco como un líder, soy un gestor cultural, y desde ahí he podido agenciar, desde lo que la sociología me permitió, los conocimientos de las demás personas para buscar un bien común. Yo, ¿qué he hecho desde que llegamos al Consejo? Particularmente nosotros nos posesionamos en el paro nacional, y entonces hicimos algo que para la ciudad no había sucedido, que era la primera asamblea de artistas en la Concha Acústica, y ahí logramos hacer un diagnóstico. En base a ese diagnóstico de esas situaciones conflictivas, problemáticas que se evidenciaban por las diferentes áreas, lo que hicimos fue tramitar unos espacios dentro de la Secretaría de Cultura, y sí es cierto que hay una deuda desde el Consejo de poder retroalimentar que lo que allí se habla, pero sí hemos venido haciendo unas veedurías y unas críticas muy certeras a cómo se está administrando la cultura en la ciudad. Porque es que aquí hay que tener claro lo siguiente: a la cultura le sacan la plata para la infraestructura, ¿sí? O sea, no es que se pague con la plata de la cultura siempre talleres, que hagamos eventos, no. Entonces, particularmente, ejemplo del año pasado, el presupuesto de la cultura le destinó así, de un solo tajazo, 2.100 millones de pesos al Panóptico, que hace pertenencia a Infibagué. Entonces uno se cuestiona desde el Consejo y fija uno una posición radical, es decir, no estamos de acuerdo que saquen la plata de una secretaría para metérsela a un lugar que luego no le va a poder devolver a la cultura. Entonces dicen, no, es que los artistas van a poder hacer parte. Entonces cuando uno dice, no, pero es que Infibagué es la parte público-privada de la alcaldía, entonces ¿cómo los artistas van a participar? Entonces entra uno ahí en un entredicho y lo hemos cuestionado. Ahorita último,
a principio de año, en las primeras sesiones del Consejo, nos socializaron el proyecto Operación Centenario. Para mí, el proyecto más triste en contra del patrimonio y del patrimonio folclórico y del patrimonio identitario de la ciudad de Ibagué, porque ¿qué sería de las fiestas sin la concha acústica? ¿Sí? ¿Qué sería para el centro de la ciudad sin ese pulmón que es la concha acústica? Entonces nos socializan un proyecto, aclaro, quiero hacer acá un paréntesis, Henry, y es, ese proyecto Operación Centenario nace producto de un nefasto suceso que fue en el Ibagué Festival, que vino la ministra, que vino hasta Pepito Pérez, ¿sí? Un festival que le trajo a la ciudad más de 5.000 millones de pesos en inversión para los artistas, y en el evento principal llovió y se inundó la concha acústica, se dañaron los equipos, se dañaron las luces. Ese mismo día abucharon al alcalde Hurtado porque no sale sino a buscar que lo aplaudan cuando solo lo abuchean, y efectivamente, entonces, ¿cuál fue la solución? No, pues voy a intervenir en el centenario, pero no una intervención aclarada con curadores, con gente que trabaje el patrimonio, con una preservación del escenario, no, un próximo elefante blanco para la ciudad. Entonces, claro, vamos a inaugurar el panóptico, tenemos que tener algo con que robar los próximos años, entonces inventémonos la concha acústica, porque yo quiero dejar claro aquí algo, que se sale un poco de la conversación, pero que la geopolítica es algo que es una realidad que nosotros no nos podemos distanciar, y es que producto de la inflación, particularmente para este año que ya va más por el 1.67, todo lo que tiene que ver con construcción es una cosa que la cotización se mantiene solo por 24 horas. ¿A quién se le ocurre hoy en día proyectar una operación de 30.000 millones de pesos cuando no le pueden mantener el hierro, no le pueden mantener el cemento, ni siquiera le pueden garantizar? Entonces nos vienen y nos venden al Consejo de Cultura la Operación Centenario con un render donde nos muestran que van a demoler el escenario principal, que van a intervenir, que van a montar restaurantes, porque ese es el negocio ahora, que la cultura se volvió zona ADN y todo se volvió restaurantes. Entonces nos malversaron la intención de la cultura, entonces ahora nos quieren vender como que este es el proyecto que nos va a volver el epicentro cultural de la ciudad. Entonces nosotros, ¿qué hicimos desde el Consejo? Inmediatamente alertar qué va a pasar con los y las artistas que ensayan allí en un escenario público y gratuito. ¿Qué va a pasar con los deportistas que van allí a caminar constantemente? ¿Qué va a pasar con el medio ambiente? Entonces nos dicen, no vamos a tumbar de un árbol. Eso es mentira. Siempre que hay una intervención frente a un espacio que por más de 100 años ha permanecido igual, hay una afectación ambiental. ¿O qué va a pasar con los pajaritos el día que estén demoliendo, el día que estén tumbando? Pues se van a tener que ir. ¿Qué va a pasar con las ardillas? ¿Sí? Entonces, ninguna de esas respuestas se nos ha sido, que valga la redundancia, respuestas por parte de la Secretaría. Actualmente me han hecho preguntas, pero que quieren responder de manera formal para que nosotros de alguna manera no confrontemos, sino que seamos un trámite. Entonces, ¿qué hacemos desde el Consejo de Cultura? Justamente hacer ese tipo de veedurías. Otro caso que está pendiente, el EFAC, es un espacio, una escuela de formación artística y cultural, pero es una mentira en términos laborales, ¿sí? Porque usted no sale artista, ¿sí? Usted sale como un técnico laboral, pero los que son egresados de allí saben que si ingresan ese código del técnico laboral en la plataforma del CIGEP no existe, ¿sí? Entonces son programas que nos venden como la gran gestión cultural para la ciudad, pero que no son reales. Nosotros, ¿qué reclamamos? Profesionalización para los artistas. ¿Por qué no podemos pensar que el programa de artes puede hacer un convenio desde la Universidad del Tolima para licenciar gente en teatro? ¿Sí? O sea, es que no nos sirve un técnico. O sea, ¿a quién le cabe que en 2 semestres usted ya es un actor? ¿Sí? O ya usted es un bailarín, ¿sí? O usted ya es un músico, porque nos dicen que fuera de eso ahí es donde estamos preservando las músicas tradicionales, el tiple, la guitarra. No, o sea, estamos nosotros en un momento donde es muy importante que todas las personas que están escuchando estas reflexiones asumamos la responsabilidad histórica de transformar todas las instituciones que nos venden que no son reales, ¿sí? El programa de Simifarte el año pasado no funcionó, ¿sí?
que era la posibilidad cierta de que artistas fueran contratados para llegar a trabajar en las comunidades, en espacios descentralizados, en la red de bibliotecas públicas, no está funcionando, pero la comunidad tampoco lo está reclamando. Entonces, no podemos solo esperar que la gestión se haga si no hay una necesidad, porque las políticas públicas no salen de la buena voluntad. La política pública sale de las necesidades que los y las ciudadanas expresan. ¿O porque creen que hay política pública para las mujeres? Porque las mujeres reclamaron un espacio, porque hay una política pública para las víctimas, porque necesitaban ser reconocidos del conflicto y necesitaban que sus necesidades fueran tramitadas. Sin salud, porque los fueron desplazados de un lugar, no tenían EPS, no hay techo. Mismas situaciones que se cruzan, ¿sí?, desde los diferentes espacios de la sociedad, de las diferentes dimensiones, pero que la cultura es un eje transversal. Y la cultura nos tiene que unir no solo para eso, sino para humanizarnos. Porque ¿cómo es posible que nos vamos a dejar mutilar parte de nuestro patrimonio? ¿Qué le vamos a mostrar a las generaciones futuras de que un escenario fue construido para celebrar los primeros 100 años de fundación de Ibagué, que fue construido en una desembocadura de los túneles por los cuales circulaban nuestras comunidades indígenas, que tiene un mito originario, ¿sí?, que tiene toda una representación cosmogónica además, ¿sí?, porque esto representa una acústica natural, es una concha, es porque es un eco natural? Entonces, aquí necesitamos también que la ciudadanía no piense que el papel de la cultura es solo de los artistas, porque la cultura nos atraviesa a todos. Pues que cuando se suspendieron las fiestas no le dolieron a todos los ibaguereños. Nos duele porque además también es un motor económico que está siendo mal utilizado, ¿sí? Entonces nos hablan de las industrias culturales, nos hablan de un montón de cosas. ¿Y qué pasó con la artesanía? ¿Qué pasó con el artesano, con la chamba de barro, con el trabajo de mimbre? ¿Sí? Entonces no, ahora el artesano es la plazoleta de artesanos que revende mercancía china. Entonces nosotros mismos toleramos que esas transformaciones arbitrarias se nos hagan, pero no somos capaces de reclamar desde nuestra sensibilidad como ibaguereños. O sea, yo como ibaguereño, ¿cómo voy a permitir que el poquito patrimonio material sea destruido? Si es que, Henry, uno va a Barichara, Santander, uno va a Villa de Leyva, va a Cartagena y encuentra recorridos del patrimonio que le hablan que aquí estuvo no sé quién. Vaya y mire la casa de Jorge Isaac, ¿sí? Escribió allí una novela bellísima que aparece en el billete de 5.000, La María, destruida por el olvido, por falta de gestión, y así todo lo que nosotros. La casa del Festival Folclórico perdida. ¿Por qué? Porque no fuimos capaces de velar por los intereses de esa corporación, sino que dejamos que la corrupción llegara, se mezclara con el alumbrado público, se perdió la plata, se perdió la casa, y ahorita el Festival Folclórico tiene casa. Entonces, reclamamos espacios culturales, pero cuando se pierden no somos capaces de defenderlos, ¿sí? Los chicos de teatro fueron a protestar y yo quedé, Henry, muy aterrado. Eran niños que querían entrar a estudiar, pero los estudiantes de la EFAC no fueron a protestar porque se acaba la EFAC. Entonces yo digo, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Dónde estaban los maestros de la EFAC? No estaban allí tampoco reclamando condiciones, ¿sí? Entonces nos dicen ahora que hay gestión, que la EFAC la están mejorando. No, tenemos que ser claros con la ciudad. Cuando hablamos de profesionalización, hablamos de profesionales, de títulos profesionales, ¿sí? O sea, aquí tenemos que superar ese sofisma de que todos somos maestros. Entonces yo vi 3 clases de YouTube, voy dicto clase y cobro 50.000 y ya monté una academia. Qué pena, compañeros y compañeras. Para usted ser maestro tiene que comer y comer territorio, comunidad, enseñar, aprender, desaprender, trabajar, transformar esas realidades. Para que investigar, indagar, producir conocimiento, porque es que no es solo... O sea, las danzas folclóricas de Armero tienen todo un proceso investigativo, además de un trabajo de un profesional en ciencias sociales, pero asimismo las artes plásticas, asimismo todo. Pero entonces todos somos maestros. Entonces en Ibagué es muy difícil poderlos poner en un lugar en común, porque el maestro de música, el maestro de danza, el maestro de teatro, todos en sus esferas, ninguno habiendo sido capaz. Aquí en Ibagué tengo conocimiento que la única maestra en danza se llama Lina María Montoya.
con maestría en Brasil, ¿sí? Maestra en danza. Los demás tienen estudios con el cuerpo, estudios con varias cosas, pero no en danza. Entonces, para llamarnos maestros todos, vayamos a una universidad y pasemos por ahí y produzcamos un producto de investigación que sea publicado, que es el trabajo de tesis de una maestría, para uno decir, esta persona investigó. Pero entonces nos quedamos en esos sofismas. Entonces el maestro no va a ir a pelear por el EFAC porque es un maestro, no va a ir a protestar porque allá están los estudiantes y yo no me mezclo con los estudiantes. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y reclamamos relevos generacionales, pero aquí los maestros, y usted va y les pide un consejo y no. Entonces tenemos que ser capaces de transformar todos esos imaginarios que han sido erróneos en el mundo capitalista de la competencia y ser capaces nosotros de solidarizarnos y de trabajar por un bien común que se llama Ibagué. Y si estamos sintonizados desde la cultura, pero la cultura no es una trinchera, ¿sí? Que es algo que yo también he venido reflexionando bastante. Entonces, allá está el sector cultural. ¿Cómo así? O sea, si yo me siento allá y allí se sienta el sector de la educación, entonces ellos no tienen cultura. Estamos muy mal. Entonces, al sector de la cultura le damos un porcentaje pequeñito. Qué pena, señores. La cultura es educación, la cultura es ambiente, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que entender que la cultura, el relacionamiento con estos árboles, con este espacio, con esta sensación de humedad, es parte de nuestra identidad cultural. Entonces no podemos pensar que en los estudios ambientales no hay cultura. Entonces, si nos ponemos a la cultura en un nicho, por eso le metemos plata a la guerra, le metemos plata a la infraestructura, le metemos plata a todo, porque pensamos que la cultura es un sector. Pero no. ¿Qué está pasando con la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Salud? Que no han hecho absolutamente nada para tratar el tema del suicidio desde la cultura. O sea, nos estamos matando porque estamos en un periodo de desesperanza mundial. ¿Sí? Estamos a portas, acabamos de superar una pandemia, el encierro nos cambió la vida y no hemos sido capaces de entender que desde la cultura, desde la música, desde la sensibilidad de la poesía, desde la pintura, desde la corporalidad somos capaces de renacer. No. Nosotros la cultura allá y la Secretaría de Salud montando dizque una línea 1, 2, 3 para que lo llamen en horario de oficina. O sea que yo me voy a matar de 8 a 10 de la noche, no me contestan. O si me mato un fin de semana, nadie me atiende. Entonces tenemos que ser capaces de transversalizar la cultura en todos estos elementos de la cotidianidad y en ser capaces de volverlos acciones políticas, ¿sí? Porque no es la política per se un hecho, sino es que la política es algo que nosotros hacemos con nuestras ideas y nuestro pensamiento, ¿sí? Con nuestros sentimientos somos capaces de consolidar políticas. Entonces, si hay una política en defensa de la vida, ¿cuál? Si hay una política en defensa del territorio, ¿cuál? Que tenga que ver con la cultura. Entonces separamos todo. Entonces, qué pena con ustedes, pero son muchos elementos cuando uno los cruza que tiene que tener en cuenta para uno poder pensar desde donde yo lo veo en la cultura en todas sus dimensiones. Oiga, mire, hermano, aquí sí me toca que imponerle a usted, mis años, papá. Porque, gracias, pensado en la sombrilla ya que está allá y saca usted la suya. Vea, nos llovió acá porque el hombre, trajo la lluvia el hombre, pero no podemos parar porque estamos en plena grabación. Entonces, nos toca que, eso, vea, aquí nosotros no, papá, nosotros somos unos líderes. ¿Por qué? Quiero decir eso porque usted sí es un líder. ¿Usted cómo me decía a mí que no es un líder? Claro que es un líder. Un líder es el que hace lo que usted está haciendo aquí. Está proyectando, está diciendo, está criticando, está apoyando, todo lo tiene que ver bajo la óptica del liderazgo. Es un líder. Entonces no es un jefe. El jefe nunca hace ese tipo de reflexiones que usted acaba de hacer. El jefe manda, aunque mande mal, él manda. El líder es el que hace. Entonces, Consuelito, recuerdo, Ricardo nos puso aquí en Casas Prietas, oiga. Porque, oiga, nos va a que ir al centenario, nos va a tocar que ir a la EFAC.
No, ¿por qué? Porque es que Ricardo como consejero sí puede entrar a esas instituciones para que grabemos adentro y hablemos con la gente lo que acaba de decir. Porque es que lo que acaba de decir no es grave. No, eso no es grave. Es la realidad. Una cosa es grave, es la realidad que estamos viviendo. Y entonces Ricardo, hay mucha gente que... No era así, hasta arriba. Hay mucha gente, Ricardo, que nos está diciendo, hombre, Henry, ¿cómo hacemos para que, por ejemplo, aprobaron un auxilio para los artistas? Y hay como 3 artistas que apenas van a llegar al momento de pagarles, vuelven a la cola. Bueno, o sea, están entregando eso por a dedo. Entonces le dicen a uno, Henry, dígalo por ahí. No, señor, yo no hago eso. No, venga usted y yo le hago la entrevista. Entonces, eso está sucediendo, por ejemplo, con el auxilio que le están dando a los artistas. Los beds. Sí, un auxilio que están dando, que una plata poquitica, que la gente no. Bueno, lo que siempre hay en los suicidios, que es para engañar. Entonces, eso está sucediendo. Lo de la EFAC, todo lo que ha dicho Ricardo Modesto aquí es cierto. Nadie puede salir a decirle, no, es que no es cierto. Pero Ricardo, usted como líder y como persona que en estos momentos, para mí usted sí detenta una autoridad. Para mí sí. Porque ser consejero para mí es un alto grado de responsabilidad. Ser consejero. Entonces hay que asumirlo, porque muchas veces el burócrata irrespeta al consejero. Y el consejero forma parte fundamental del desarrollo de las políticas culturales, en este caso en Ibagué. Entonces muchas veces nos toca que imponernos. Y dicen grosero, qué tal, porque no se presta uno para las cosas, decir que todo está bien. Entonces Ricardo nos deja aquí una serie de inquietudes tan inmensas, tan grandes, que dice uno, hay que hacer algo. Ricardo, nosotros, por ejemplo, a raíz de las entrevistas que hemos hecho con el maestro Jiménez, el maestro... Jiménez, ¿cómo es el nombre? Que nos olvida, usted ya no se le olvida casi. El maestro Jiménez. El maestro Jiménez, con Gildardo, el maestro Jorge Humberto Jiménez, ¿sí acuerda? Que es un maestro de maestros, con Gildardo, que también es una persona que lleva años en la danza, también, con Graciela Romero también. Por ejemplo, Graciela decía, aquí no hay un sitio para nosotros, para poder nosotros presentar las obras. No, allá hay un sitio, pero... Privado. Es privado, me parece que era privado. Cuando ese sitio es manejado con plata pública. Con plata pública. Porque eso lo hizo en la época cuando fue gobernador Guillermo Alfonso Jaramillo, que es el Museo de Arte. El Museo de Arte. ¿Sí? Bueno, entonces, y un sinnúmero de elementos que tenemos que hacer. Y de ahí salíamos con la propuesta de Consuelo, que usted lo invitamos a esa propuesta, porque ustedes tienen más autoridad que los dos. Y hay que aceptarlo. Que tiene más autoridad en ese momento, pues los dos. La idea de nosotros es hacer un foro precisamente con lo que usted acaba de decir. Cualquiera hace un cursito de danza y ya es un maestro. Entonces están cambiando toda la estructura. De la tradición. Y ellos están quejando ahora que han cambiado toda la tradición como tal. Entonces nosotros pensamos invitar a unos 5 o 6, ya hablamos del foro, para reunirlos en un sitio, pero qué chévere que usted nos pudiera acompañar. Qué chévere que usted nos pudiera acompañar a ese día al foro, porque usted sería parte fundamental de ese foro. Sería una parte fundamental. Porque para mí sí representa una autoridad frente a la cultura de Ibagué. Así usted diga que no. Pero para mí sí representa. Y tenemos que hacerla valer. ¿Sí o no, Consuelo? Hacer valer su autoridad. Entonces, la pregunta que le hago ahora, Ricardo, es ante la veracidad de sus palabras ahora, porque le creemos, a pesar de que mucha gente va a decir ahí qué tal, qué mentira, no nos interesa, porque hay mucha gente que piensa con el estómago
Sabemos que usted tiene toda la razón. La pregunta es, ¿qué hacer? ¿Qué hacemos para cambiar esa situación? Porque debemos de cambiarla. ¿Qué hacer, Ricardo? Bueno, yo lo voy a hablar desde mi lugar, ¿sí? O sea, como Ricardo Modesto. Yo entendí que hay cosas, o sea, hay problemas, problemáticas, conflictos que se pueden atender desde estos espacios, y por eso asumí la responsabilidad de llegar al Consejo. Pero entendí hasta dónde hay un margen de maniobra, porque también hay que entender que existen unas normas, unas leyes, un marco constitucional y jurídico en el cual nos tenemos que mover. Es ahí en donde los y las artistas tenemos que pensar en la política, ¿sí? Entonces yo particularmente estoy siendo parte de la creación de un proceso nacional que se llama Artistas por Colombia, que quiere, ya para las próximas elecciones tendremos personería jurídica, estamos en más de 26 departamentos y estamos jugando por llegar a esos lugares de representación, Cámara, Senado, en los lugares que sea posible llegar para hacer el trámite y de las modificaciones que se requieren. ¿Por qué? Porque nosotros mencionabas, digamos, lo de los BEPS, lo de los auxilios para las personas mayores. Entonces aparece un problema, y es que es muy difícil medir quién es sino maestro, ¿sí? Una persona de tercera edad que haya pintado, tenga un registro, haya participado en una feria, puede demostrar, y llega y hace que esa lista se mueva, ¿sí? No tenemos un momento para priorizar los casos, para cerrar la agenda y decir cerramos esta agenda, vamos a entregar esto y luego abrimos otra para respetar, porque es que el asunto es que es un irrespeto para las personas mayores. Yo escuché al maestro Jorge Soda en el Pacto por la Cultura que estuvimos hace poco, pues a propósito de que estamos en campañas, y el maestro Jorge decía que eso no es una pensión vitalicia sino post-mortem, ¿sí? O sea, le entregamos para que reclame 1 o 2 meses, se muera y esa plática llegue hasta ahí. Es muy triste, y desde aquí quiero rendir un homenaje muy sentido a Luis Fernando Duque, que una persona que entregó toda su vida a la danza y además con su ejemplo enseñó una praxis política de cómo el artista no se tiene que dejar utilizar ni mangonear, ¿sí? Porque producto de eso lo sacaron, le quitaron contratos, ¿sí? Por no dejarse untar ni utilizar, y lamentablemente alcanzó a reclamar 1 o 2 meses de pensión y murió. Pasando por dificultades de todo tipo, una persona que le aportó a todo, a la artesanía, era el representante de la danza ante la UNESCO, ¿sí? Entonces, ¿qué nos lleva? A que los artistas tenemos que asumir, bueno, respeto, yo soy gestor cultural, trabajo el arte desde la compañía de CIA, ¿sí? Artista como tal, no pinto murales ni hago coreografías, pero sí estoy detrás de la producción, de la gestión, porque también hay que entender que la cultura no es solo el que hace, ¿sí? La cultura también es el que gestiona el recurso, el que es capaz de entender que hay que crear unos dispositivos culturales, que hay que mover los artistas de aquí para allá, que hay que generar unas condiciones, ¿sí? Hay que entender que el artista tiene una vocación para hacer, sentir, y los gestores tenemos una vocación para servir y para mover y ser capaces de hacer todo ese movimiento que es necesario para que las cosas se transformen. Entonces, desde ahí, ¿qué hay que hacer? Pues lo respondo desde mi lugar, asumirlo, ¿sí? Tener la capacidad de llegar a los lugares y no quedarnos callados. O sea, es muy maluco, yo sé, vivimos en una sociedad más que crítica que opina, ¿sí? Porque acá no hay un pensamiento crítico, es la opinadera, del chisme, pero no somos capaces de asumir, de ir a decirle al alcalde, mire, en el barrio que yo vivo, hacia la parte periférica de la ciudad, las Américas, detrás de la cárcel, invasión, no llega la gestión cultural, no llega, allá no llegan los recursos de la Secretaría de Cultura, es mentira, yo vivo allá no llega. Bueno, que llegan a una que otra biblioteca, no, pero es que estamos hablando, en Ibagué sucedió un fenómeno con la población, que es que ya no tenemos barrios, ellos allá se llaman mega barrios, ¿sí? ¿Sí? Son mega manzanas. Entonces uno dice, si esa cosa es tan grande, ¿por qué no le construimos un coliseo
coliseo donde se puedan presentar y tener una gradería donde va 500 personas, ¿sí? Eso ocurre en todo Bogotá, ¿sí? En Bogotá existen coliseos donde hay para jugar micro y tiene una pequeña tarima, pero acá no, ¿sí? Ibagué no tiene un teatro municipal, pero no lo reclamamos, ¿sí? No le decimos, interviene en un espacio que sea del municipio y hagamos un teatro para los artistas, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros somos capaces de ver esos espacios, decimos, hay que llegar, hay que asumir, hay que jugarnos a la política, no hay que tener miedo, hay que pensar que nosotros, así como lo pensamos, lo podemos hacer. Y esos lugares están reclamando una participación ciudadana. Hay muchos espacios que están abandonados, pero lo podemos hacer. O sea, las transformaciones sociales se hacen con la capacidad de acción, ¿sí? No las revoluciones, las transformaciones sociales. Las revoluciones también, pero tienen otras implicaciones militares, ideológicas, no. Las transformaciones sociales, nos lo ha enseñado el Cauca. El Cauca tiene etnoeducación. Henry, comunidades indígenas que han perdido su lengua porque les hemos llevado docentes que no son etnoeducadores. Entonces, la cultura está allí, ¿sí? La preservación de esas lenguas es cultura, pero es parte de la educación. Entonces, ¿qué necesitamos? Que seamos capaces de reclamar todos esos espacios, ¿sí? Que seamos capaces de sentir que lo podemos hacer. Estamos en un momento muy difícil como humanidad, pero si las artistas somos capaces, hacemos que todas esas energías fuertes que se están levantando se amainen y funcionen más bien en las transformaciones para llegar allá. La guerra es un negocio, ¿sí? Y Colombia no ha podido salir de más de 60 años de conflicto porque es un negocio que le ha permitido mantener todos esos monopolios políticos, paramilitares, corruptos. Ahí está, pero nosotros tenemos que cambiar la página. No podemos dejarnos vencer de que la historia lleva 60 años. Hay pueblos que han luchado y la han transformado. Y Colombia tiene la oportunidad, Ibagué tiene la oportunidad. No podemos seguir votando por los mismos, porque esa vuelve ¿cuál es la cultura del voto? Que estoy esperando que al barrio vengan y me ofrezcan un puesto, estoy esperando que vengan y me techen a la casita, que estoy esperando el mercado. Eso hace parte de la cultura. Tenemos que transformar esas nefastas prácticas culturales y cambiarlas. Y eso se hace desde el empoderamiento. ¿Cómo se empodera un sujeto? ¿Sí? Pues convencido de que lo puede hacer, convencido de que lo puede lograr, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que devolverle la vida a los parques con los y las artistas, lo hacen. Entonces ahora, si lo hacen, ¿cómo les vamos a reconocer un dinero? ¿Sí? Porque también esa es la tragedia más triste de todas. La cultura se volvió la cultura del aplauso. Entonces los artistas van por un refrigerio y van por un pasaje. ¿No vieron la última convocatoria que sacó la Secretaría de Cultura con la Cámara de Comercio y un fondo para llevar artistas al Yamin? El Yamin es un festival que va a traer 150.000 millones de pesos solo en boletería. Y a la Secretaría de Cultura se le ocurrió llevar a los artistas para pagarle con un refrigerio, un pasaje y la entrada a la experiencia Yamin. ¿Pueden ustedes creer eso? Pero lo peor no es eso. Lo peor es que los artistas van y le presentan a las convocatorias y obvio es muy respetable, es un escenario internacional, lo entiendo, pero no podemos ser sujetos del doble discurso de reclamar y apenas sale, entonces voy y pongo la mano para que me den el refrigerio, ¿sí? No, tenemos que ser capaces de tener convicción y si usted no me paga por lo que valgo, no voy, ¿sí? Tenemos que ser capaces de valer lo que hacemos con nuestras comunidades, ¿sí? O sea, no es fácil que un maestro vaya y se pare todos los días a enseñar, lloviendo, sin plata para el pasaje, muchas veces sin mercado, pero lo hacen. Y cuando tenemos que reclamar que nos paguen, no. Entonces, ahorita en las campañas políticas todos vamos por aplausos y refrigerios. ¿Y en dónde están los artistas llevando propuestas políticas a esos candidatos para que sean proyectos de ley? Ahí es donde tenemos que reclamar los espacios de participación. No solo quedarnos en el ejercicio de el aplauso, el refrigerio, sino que los artistas tienen que entender que son sujetos políticos. La política no es politiquería y la política la tienen los sujetos
porque piensan y sienten las acciones que los mandatarios hacen para con sus territorios. Eso es político. Entonces, tenemos que ser sujetos políticos, capaces de transformar esta sociedad. Oiga, Consuelo, con razón que usted no se atrevió a hacer la entrevista, ¿no? ¿Sabe qué pasó? Pues que Ricardo no me dejó hablar, ¿ve? ¿No le parece? Pero eso es lo que necesitamos. Precisamente estamos muy contentos. Yo estoy aquí babeando escucharlo a Ricardo. ¡Chévere! Eso es lo que necesitamos nosotros aquí en este programa, que la gente se exprese, llegue a feliz término, pero también que se cumpla lo que hablamos. También que se cumpla. Por ejemplo, bienvenido a ese grupo político de artistas, pero sí, de eso han hecho varios grupos, pero caen en la corrupción una vez. Cuando están cogiendo fuerza, aparecen los llamados, los famosos, ¡pim!, y se llevan todo. Entonces, pero Dios quiera que eso salga de la base y se siga fortaleciendo por la base. No por encima todo, sino por la base. Y el primer punto ahí, cero corrupción. Es que la corrupción es la corrupción. Aquí hay mucha lumbera, aquí hay mucha gente buena, excelente, pero apenas se dejan meter por la corrupción, se dañaron. Entonces eso es importante verlo hoy. Y bienvenido a ese grupo político, que no se vuelva politiquero, sino político, porque la política es buena, la mala es la politiquería. Entonces, amigo Ricardo, como ya usted se comió la hora solo, mano, entonces, y dice que no es líder, Consuelo, ve que no es líder, entonces, ¿qué hacemos nosotros ahí? ¿Ah? Pero eso lo traemos No, es un líder. Ricardo es un líder, y si Ricardo no transforma esto, hermano, pues no solo no, con la ayuda de nosotros, con la ayuda de más gente, con la ayuda, lógico, solo no, porque nadie transforma esto solo. No, es con la ayuda de gente, con aporte de gente también que lleven las mismas expectativas, pero ante todo, que se ganen unos pesos, sí, pero bien ganados, hermano. No porque, claro, hay que ganar, hay que vivir bien, lógico. Que le paguen por el trabajo. Pero bien, pero no hay que meter eso a la parte corrupta. Y todo lo que está diciendo Ricardo, no le puedo contradecir ni pío, porque esa es la verdad. Está en lo cierto totalmente. Entonces no puedo contradecirle. Usted sabe que yo pudiera, pues, si yo pudiera lo espuelaba, pero no, me dejó sin cómo meter en la espuela, ¿no? Me dejó desarmado. Entonces, ¿por qué? Porque es cierto lo que él habla. Pero ahora hay que llevar de esas palabras a los hechos, a las acciones. Entonces, la pregunta mía ahora es, Ricardo, ¿está usted dispuesto a que hagamos unos programas ya hablando de cada tema, por ejemplo, hablando del panóptico, solamente en el panóptico allá, ya no verá que en el parque no, sino en el panóptico, donde mostremos el panóptico? Yo sé que usted le tiene que dar permiso porque es consejero. Porque nosotros no nos Le tienen. No, nosotros no tienen, pero tenemos que ir a pelear y no es bueno pelear. Hoy lo abrían al público. Sí, no, pero eso mientras no haya cámara, esa vaina uno sabe que eso es, o sea, las cámaras que sean de ellos pagas, no, eso sí se las abren cuando ellos quieran, pero cuando ven que un programa es como el de uno, todo se cierra, ya, todo se cierra. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Necesitamos un programa de eso, porque eso va para un programa buenísimo, con otros invitados, otro, el de la EFA que le dije, otro de la concha acústica que le dije, y otro, el de invitar al foro que estamos nosotros preparando, por ahí en unos 5, 4, 3 meses, que estamos preparando. Entonces, la idea, hermano, es que si usted está en condiciones, amigo Ricardo Modesto Díaz, sociólogo, y que, hermano, usted es un tipo muy joven. ¿Usted qué edad tiene, Ricardo? 32. Imagínese, 32. Si estoy joven, yo que tengo 60, Bueno, y no me ven ni una arruga, y estoy joven. Ahora Ricardo Modesto, que tiene 32, Consuelo, imagine todo el mundo que tiene por delante para poder hacer las cosas, imagínese. Entonces, Ricardo, estaríamos dispuestos a hacer este tipo de foros, de presentaciones, de invitaciones, porque nos parece importante lo que usted acaba de decir, hermano, sobre todo la parte, por ejemplo, de la concha acústica. Estamos totalmente de acuerdo, hermano. ¿Cómo van a tirarse en semejante? No, la concha acústica ese ya se inundó, porque yo he dicho siempre en televisión, les criticaba, porque eso era bailando en la final, y cuando llovía, eso era Bernosi con una escoba
barriendo el agua con... Hombre, ¿cómo no es posible que le hagan unos aleros de 2-3 metros a esa carpa para que no se lloviera? O sea, entonces son cosas pequeñas, pero ahora quieren todo revolcar y no se puede acabar ese sitio tan hermoso por buscar la plata, que la busquen en otro lado, que la busquen en la avenida, en terminar de una vez por todas todos esos trancones. Entonces, Ricardo, ¿le hacemos a eso, hermano? Oh, claro que sí. Yo estoy convencido de que si la ciudadanía, ¿sí?, no somos capaces nosotros mismos de ir a ver qué es lo que nos dicen, porque en la cámara todo es bonito como lo señala Henry, de ir a ver qué es lo que está sucediendo allá, decir que eso tan bueno no dan tanto, hay que ir, hay que sentarnos con los que saben, hay que preguntarles, no dudemos en buscar a esas personas mayores, ellos saben, ¿sí? O sea, que hay gente muy buena con muchos conocimientos, pero tenemos que ser capaces de hacerlo, ¿sí? Lo que va a suceder en la Operación Centenario, yo le preguntaba a un concejal y me decía, esto en diciembre fue aprobado. Y fue aprobado con críticas, pero pues ustedes saben cómo funcionan las votos. Entonces pues de una vez aceitaron maquinaria y se fue eso. Y Operación Panóptico, desde donde yo lo veo, ¿sí?, y desde donde con mis compañeros del consejo fijamos un desacuerdo total y vehemente en consenso con todos mis compañeros, en total desacuerdo de la intervención, porque es que no es una reestructuración, no es una demolición, no. Lo que nosotros buscamos con los espacios patrimoniales, como con Ambalema, como con la estación del tren, como con cada uno de esos lugares patrimoniales, es una restauración con gente que sepa del patrimonio, con arquitectos que sepan de la restauración, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que, si bien es cierto, es un modelo que fue hecho para celebrar los 100 años de Ibagué, y bueno, que tiene un montón de historia, que no tenía los diseños de entrada y salida que ahorita dicen, que las ambulancias, que los pisos que suben y bajan esos escenarios hidráulicos, que no tiene un full de luces, ¿sí? Eso lo entendemos. Pero ¿por qué no hacemos uno nuevo? ¿Sí? Pero ese de allá déjemelo como estaba. Y déjemelo en buenas condiciones, ¿sí? Pero tampoco es que vamos a arreglar un lugar para meter 10.000. No, es un lugar que le caben 1.000 personas, 1.500, 2.000, ¿sí? Entonces déjémoslo como está, restaurámoslo, ¿sí? Dejémoslo digno para la ciudadanía, pero pensemos en otro lugar. Si quiere hacerse un coliseo gigante, con tarimas, con luces, bueno, y por qué no, también donde podamos grabar cine, películas, sí, obvio, muchas gracias, le diría yo al administrador público que lo haga, ¿sí? Pero entonces, yo estoy muy de acuerdo en hacerlo, me comprometo además, porque les voy a decir algo. Esta administración saliente, ¿sí?, es una administración que se la ha jugado discursivamente, ha hecho algunas acciones, no hay que negarlo, frente a la cultura, pero, si ustedes van y buscan y preguntan si se ha visto reflejado en el beneficio para los y las artistas, eso es así, contaditos, ¿sí? Tenemos que dejar de ser egoístas también, ¿sí? Tenemos que pensar en todos y todas. Tenemos que pensar en los niños, niñas que se ven beneficiados de ahí, en las personas adultos y adultos mayores, en las personas, las poblaciones con discapacidad. Nosotros aquí tenemos una comunidad afro y negra y raizal impresionante. Tenemos comunidades indígenas, ¿sí? Las comunidades indígenas no tienen aquí un reconocimiento digno como lo hacen en otros lugares, para puntos de encuentro, para preservar la memoria, para preservar sus conocimientos. Muéstreme en Ibagué dónde está la primera maloca indígena acá. No la hay, no la hay. Eso es deuda ¿de quién? De la Secretaría de Cultura, porque es que de lugares, elementos simbólicos de esas comunidades que nos arraigamos. Y no está. ¿En dónde está la preservación de la lengua de nuestras comunidades? No está, ¿sí? ¿En dónde está esa hibridación cultural que tenemos nosotros con los afro? Si es que vaya y busque los barrios a ver cuánto le salen. Productos de los desplazamientos, porque somos hijos de la violencia. Ibagué es un lugar, un epicentro que ha recibido muchos tolimenses, colombianos que han tenido que desplazarse en muchas partes, donde hay un reconocimiento en Ibagué
para trabajar la memoria de la violencia, del conflicto. Nosotros teníamos acá la guerrilla más vieja, a donde hay un lugar que hable de que por aquí pasaron los guerrilleros históricos, ¿sí? Pero en donde hay un lugar también que hable que hay presidentes históricos acá. No, Ibagué es un lugar que la historia hace parte de la cultura. ¿Y dónde está? La Academia de Historia acá es una cosita de unos cuantos, pero ¿dónde estamos reclamando espacios para la memoria? Unos espacios para tener viva y para recrear la historia, ¿sí? Hace poco, ya para cerrar, quiero dejar aquí la invitación. Seguimos aquí las interesados en construir un monumento que sea consensuado con la ciudadanía para hacer dos cosas que son importantes para dejar un precedente histórico. Primero, que los y las ciudadanas decidimos sobre el espacio público. Queremos escoger qué hay y qué no en el espacio público. No nos pueden venir a poner lo que quieran. Y segundo, tenemos que revivir la memoria y la identidad que nosotros queremos. No la memoria y la historia española. No queremos reproducir la historia del despojo. Queremos reproducir la historia digna de nuestras comunidades y de nuestros pueblos, de nuestras mujeres y de nuestras lideresas, porque es que también hay que decirlo. Las mujeres aquí han sido unas fieras guerreras. Entonces, ¿dónde hay un lugar para ellas? Entonces nosotros vamos a seguir moviendo y estamos próximos a hacer un evento en el antiguo monumento Andrés López de Galarza, porque aquí hay dos polémicas. El primero, usted sabe, Henry, que de la Universidad del Tolima se robaron por pedacitos la máscara de Andrés López de Galarza. ¿Saben ustedes por voz de algún funcionario de la Secretaría de Cultura o de algún funcionario de la Universidad del Tolima diciendo nos robaron? Reconocemos que nos robaron y estamos en investigaciones y han informado en qué van las investigaciones. No. Entonces, nos duele cuando es noticia, porque acá también hay que aclararlo, ¿no? Duele cuando los 2 o 3 días quedó el boom y luego nos olvidamos. Pues ese patrimonio, que yo no estoy muy de acuerdo en la cara de Galarza, que yo quería que lo encarcelaran, un juicio histórico ahí hicimos, los invitamos 4 de junio del año pasado, está en las redes, queríamos hacer algo con esa cabeza, pero se la dejaron robar, no aparece. Y ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros en el lugar que está vacío? Porque ya es un lugar vacío, entonces ¿cómo nosotros vamos a decirle a la ciudad, las artistas, les ibaguereños, qué es lo que queremos ahí? Quintín Lame. No, yo también les proponía lo siguiente, porque usted conoce ese lugar. Claro, lógico. Le caben 4 o 5 monumentos bien grandes. Claro, bonito, sí, o sea, claro, un sitio es hermoso, que sí. ahí es donde vengo yo, o sea, ¿cuál es la capacidad de nosotros de pensar, de crear y de proponer? ¿Sí? Podemos hacer un ejercicio de contar la historia allí en 5 monumentos, ¿sí? Podemos hacer una figura precolombina, podemos tener una mujer indígena, podemos tener una mujer campesina, podemos tener una mujer trabajadora del aseo, de la que nos hace las empanaditas, la que nos hace el tamal, ¿sí? O sea, tenemos que tener la capacidad de no ser reduccionistas con nuestros sueños, o sea, pensemos en grande, intervengamos el viaducto del Sena, con arte, con cultura, pero nos dicen que un monumento. No, nosotros queremos un espacio para la memoria ahí, porque ese rostro se quitó en un momento histórico para el país. Ese monumento fue retirado por los y las jóvenes que salieron a ponerle el pecho a este gobierno genocida, gobierno violador de derechos humanos, y tenemos nosotros que reclamar, ibaguereños y ibaguereñas, justicia para Santiago Murillo. Eso no puede quedar impune. A él lo mataron y no tenía nada que ver con las movilizaciones del paro nacional. Y es un joven al que le cegaron la vida, como a muchos de los cientos que fueron violentados por el gobierno nacional y por el ESMAD. Y esos muertos no pueden quedar en vano. Y también, Henry, tenemos que denunciar hoy que nos han masacrado nuestros líderes en los territorios. Y no podemos ser cínicos con el silencio cómplice. No podemos seguir reproduciendo el silencio cómplice. Nos están matando. Entonces, cuando usted me dice líder, yo digo soy gestor, ¿sí? Porque nos están matando, ¿sí? Los han amenazado, los han desplazado, los han perseguido, los han torturado, los han violentado, los han secuestrado, les han hecho montajes judiciales. Y estamos aquí para decir, seguiremos en la lucha, pero
ni perdón ni olvido por nuestros muertos, toda una vida de lucha y de resistencia, y por su memoria, ibaguereños y ibaguereñas, tenemos que pedir justicia para Santiago Murillo. Esa muerte no puede quedar en vano. No podemos nosotros permitir que por salir a protestar nos asesinen y luego entonces ya no es Santiago, sino es un Camilo, es una Camila, es un Carlos, y cuando nos demos cuenta, 100 muertos en Ibagué, como sucedió en Cali, como sucedió en Bogotá. Entonces, ya para cerrar, la cultura es todo esto. La cultura son múltiples dimensiones. La cultura son formas de hacer y de pensar hechas cuerpo. Pero el cuerpo, tu cuerpo, el cuerpo del negro, el cuerpo del afro, el cuerpo de todos. El cuerpo se respeta, el territorio se respeta, y eso se hace desde que seamos capaces de empoderarnos desde los elementos culturales, desde los elementos jurídicos que nos brinda la Constitución y desde los espacios de participación en los cuales espero verlos y verlas y verles. Porque también hay que decirlo, somos una cultura machista. Entonces hay comunidades que están reclamando reconocimiento. Tenemos que pensar en que otra Colombia, si es posible, otro espacio territorial en el que podamos convivir desde la diferencia es posible. Y por favor, no seamos cómplices del silencio. Nos duelen nuestros muertos. Esos muertos nos duelen. Gente que sea capaz de ponerle el pecho a los paramilitares, a la guerrilla, al ejército, a la policía, y seguir adelante y luchar por sus comunidades, y que mueran en silencio, no es justo. Ni un minuto de silencio por ellos. Bien, Consuelo, entonces la invito para que le haga la despedida aquí a nuestro amigo, despedida por hoy, por este programa, porque viene mucho más. Él nos abre la puerta ya, nos abrió, puerta no, nos abrió un portón inmenso de temas bonitos para tratar, así como él los trata, como es, como tiene que ser. Y Consuelito, la invito. Aquí hablando de cultura, y qué enriquecedor son estos espacios, porque necesitamos de espacios más que hablen de la cultura, apropiarnos de la cultura, como lo dice Ricardo, como gestores culturales, como actores de la cultura, hacedores de la cultura. Es necesario que miremos con más detenimiento. Nosotros tenemos mucho por qué trabajar, mucho por qué hacer y mucho por qué integrarnos y trabajar de manera egoísta, de manera más amplia, un pensamiento más grande hacia lo que es todos estos espacios culturales que en realidad los estamos perdiendo porque nos falta conocimiento, nos falta compenetrarnos más y comprometernos más a trabajar para llevar a cabo todos esos proyectos, todas esas cosas, y no dejarnos utilizar, como dice Ricardo, no dejarnos que tomen decisiones a lo que le corresponde a los gestores culturales, a los hacedores de la cultura. Es un llamado para la ciudad, es un llamado para los gestores culturales, para cada uno de los consejos de danza, porque no hablamos de esa parte, y eso lo vamos a tratar en otro espacio con Ricardo, porque el Consejo de Cultura no solamente lo integra danza, música, teatro, sino también hay comuneros, comunidades, representantes de la Junta de Acción Comunal. A ver, Ricardo nos está completando, a ver. Comunidades indígenas, comunidades LGBTI, juventudes, representantes de las ONG, representantes de artesanos, bueno, las mujeres también. Las mujeres, hay representación de la Secretaría de Cultura, están de las personas en condición de discapacidad, porque discapacitados los políticos desgraciados que nos roban. Ah, bueno, discapacidad es la palabra personas correcta, con habilidades especiales. Ajá, y bueno, somos 21, ahorita se me olvidan. Tenemos representantes de los colegios. Sí, o sea, cuando uno lo ve, el Consejo de Cultura es un espacio muy diverso, ¿sí? Tiene una representación bien importante. Pero aquí también hay que decir algo. Hay consejeros que se hacen elegir y no van. Entonces, cuando necesitamos llegar a quórum decisorios para generar posiciones en contra, como las que les acabo de comentar en el video, no están.
Bueno, pero Entonces- algunos dicen que no van a hacer los espacios porque no les dan la oportunidad Ah, de no, hablar. yo lo Y que entiendo, porque- vea, sí. yo les voy a decir algo con sinceridad. Uno siente a veces la frustración de que lo que uno diga a veces no pase, ¿sí? Pero es que ¿quién dijo que ganamos en la primera pelea? ¿Sí? ¿Quién dijo que para que nuestra voz tenga eco allá adentro, tenemos que solo levantar la voz una vez? No, tenemos que insistir, insistir, insistir y seguir insistiendo. Y si no me escuchan a mí, que nos escuchen al Consejo de Danza en pleno. Y si el Consejo de Danza no se pronuncia, que escuchen a los bailarines. Y si no nos escuchan, protestamos, ¿sí? O sea, tenemos varias vías. Y si no nos escuchan, pues les escribimos y les pedimos un derecho de petición para que nos rindan cuentas. O sea, es que yo a veces siento que, como yo me quejo, entonces yo le cogí la idea a alguien, entonces, Ricardo, tú hazte cargo de eso. No, sí, o sea, una cosa es que nos entendamos, otra cosa es que en compartir la palabra seamos capaces de canalizar ciertas cosas y ponernos de acuerdo en una acción en común, pero el dinero para el cine lo tienen que trabajar la gente que hace el cine, ¿sí? O sea, yo no sé cuánto vale producir un corto, no sé cuánto vale producir una película, pero yo no me puedo quedar diciendo que un estímulo municipal no me alcanza porque dígame entonces cuánto vale y yo miro cómo lo gestiono, ¿sí? Pero así todo. Entonces, hay consejeros que yo los entiendo, ¿sí? Sienten que no, pero también les voy a decir algo. Como ustedes me reconocen esa posibilidad de intervenir, interlocutar allá, pues así lo podemos hacer, ¿sí? O sea, yo estoy haciendo lo que desde mi capacidad puedo hacer, pero imagínense si hubiesen otros 20, ¿sí? Una sola golondrina nos llama agua. Sí, o sea, es muy difícil, o sea, es muy difícil. Además, ¿cómo? Les voy a decir algo. Si el gobierno es conservador y ladrón y corrupto, listo, digámoslo así, ya. ¿Cómo hago yo para hacer que esa gente genere voluntades políticas para lo que yo quiero? ¿Cómo les genero presión? ¿Cómo los pongo contra la pared? ¿Sí? Entonces, ahí lo podemos hacer. O sea, los artistas hicieron parte del paro nacional, una parte importante de la resistencia cultural que se hizo en el paro nacional del año pasado, ¿sí? Reclamaron espacios, se tomaron carreteras en todo el país, ¿sí? Y se resistió con arte y con cultura. Ahora bien, ¿cómo hacemos que eso tramite para allá? ¿Sí? O sea, es que cuando yo lo digo, a veces parece que no fuera como tan claro, pero es que yo me quejo, pero lo asumo, ¿sí? O sea, Ricardo se queja y si tiene que ir a buscar al alcalde para decírselo, ubico la oportunidad y se lo digo. Sí, o sea, yo tuve la oportunidad, afortunadamente por este cargo, de decirle a la mamá de Duque en su cara, vino acá con la ministra Mayolo en su primera semana de posesión, y le dije a la señora primera mamá del país que pensaran esas mamás que les habían matado a sus hijos, que a personas como yo los estaban matando en las calles por protestar y que yo también era uno de ellos, ¿sí? Y se lo dije. Y se lo dije al alcalde, no voy a permitir sus mentiras, que nos levante el paro con un montón de gente que nos habían reunido en la estación y que luego me filtraron un video con millones de reproducciones que hasta miedo me dio. Pero luego decía yo, pues sí, lo dije y lo asumo. Pero ¿en dónde están esas otras personas que también tienen que levantar sus voces? Entonces, aquí, en este lugar, tenemos que, decía Henry, le voy a pasar factura. No, les voy a pasar memoria. ¿Qué está pasando con los parques de la ciudad? ¿Sí? Hay pequeños espacios acá donde hacíamos varietés con los chicos de circo, olvidados, falta de reclamación. Y si usted va y reclama, entonces, ay no, miren, peleando por pendejadas. No, son lugares de encuentro, ¿sí? Vea, les voy a decir algo. En Bogotá, usted va al Parque de la Olaya y encuentra casitas de leer. Entonces tú vas a un parque, pides un libro prestado, lo lees, lo devuelves, y acá, en pleno epicentro, en pleno lugar donde la densidad poblacional ha crecido un montón, hay pocos parques, no hay ni espacios para sentarnos, no hay comodidades para encontrarnos, no hay espacios donde presentarnos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, por favor, yo les invito a que primero agradeciendo su tiempo por haberme escuchado, por habernos escuchado, pero les agradezco más que profundicen en la reflexión
pero aún más les invito a que accionen. Desde sus Facebook, desde su Twitter. O sea, ustedes sí han visto las bodegas uribistas. ¿Quieren destruir a alguien? 100.000 Twitter. ¿Por qué no somos capaces de hacerle lo mismo si el control político no lo hizo con el alcalde? Hagámoslo nosotros, ¿sí? ¿Cómo es que este gobierno nos ha negado la posibilidad de tener un aeropuerto internacional? Que es echar un poquito de carretera. Tenemos una de las mejores ubicaciones. No, preferimos negarnos la posibilidad de hacerle un juicio al alcalde por ponerse a hacer piques allá y le patrocinamos la marranada. Entonces, les invito, por favor, a que, así como me escucharon, asuman esa responsabilidad histórica que tienen ahora. Ahorita próximo se vienen las elecciones. Por más que les hayan presionado en sus trabajos, no voten por el que le dicen. Voten por el que ustedes creen. Voten por el que hizo política con propuestas. Y no, es que yo no voy a ser como ese. Es que él se lo robó, yo no me lo voy a... No, hable de lo que... Vote por el que va a hacer sus propuestas, el que tiene propuestas. No el que tiene partido, no el que tiene pendones, no el que tiene maquinaria para arriba y para abajo en las calles, no. Ahí es donde empezamos nosotros a asumir nuestra responsabilidad histórica. En la capacidad de escuchar, de pensar y de hacer. Porque no se puede quedar solo en el decir y en el criticar y en el opinar, porque ahí es donde está la tragedia colombiana. Ya para concluir, solo les voy a decir algo. La realidad política de este país es un meme. Nuestro presidente es un meme. Ustedes buscan en Google meme y les sale Duque. No nos dejemos llegar a esos espacios tan simplistas de asumir una posición política, no. Si tenemos que salir a la calle y protestar, hagámoslo. Si tenemos que salir a la calle con proyectos y decir, es que aquí están y no los han leído, es que aquí están, esto lo trajo el barrio tal, esto lo trajo tal colectivo, esto lo trajo tal fundación, hagámoslo. Pero les invito a que lo hagan. No se queden ahí. No se queden ahí escuchando, criticando. Mire, han pasado muchos maestros por acá que me llevan muchos años. Y ellos dicen, nos tocó sacar de nuestro propio dinero para hacer nuestra actividad cultural. No podemos seguir reproduciendo eso, compañeros y compañeras. Estamos en la oportunidad, hagámoslo, asumámoslo. No, pues nos quedamos. Ricardo aquí está muy emocionado y nos tiene a nosotros con ese fervor de invitarlos, ¿verdad? Comunidad, nuestros líderes en las comunidades, nuestras juntas de acción comunal, reclamar lo que es de nosotros, reclamar todos estos espacios culturales, apropiarnos, conocer, bueno, en fin, todo lo que Ricardo ha dicho, de verdad de que esas palabras que queden muy centradas en nuestras comunidades, a actuar, a pensar y a apropiarnos y hacer las cosas muchísimo mejor para que esta ciudad salga adelante, para que no nos sigan gobernando esos politiqueros, ni que continuemos con esa misma descendencia que veníamos. Hay que romper eso, y se está rompiendo de la manera como cada uno aportamos, como cada uno intervenimos en esos espacios. Tenemos que proponernos sacar esas ideas, todos esos proyectos y llevarlos y mostrarlos. A eso los invitamos, y en el programa pues eso es lo que estamos haciendo, que las personas y como Ricardo y los otros invitados que hemos traído, con todas esas propuestas y con todo ese conocimiento, nos lleven a actuar y a reflexionar. Sobre todo, hemos dicho que el programa para reflexionar, pero también para que actuemos. Bueno, con eso los invito nuevamente a Henry para que haga el cierre del programa y una reflexión muy grande de vida, de trayectoria que hemos traído. Y Ricardo, muchísimas gracias por habernos acompañado, porque ya estamos con tiempo justo. Entonces, mi gente hermosa, quedan ahí esos pensamientos, esos planteamientos para que digamos qué nos conviene, si es así o no es así. Y la gente bella, nos vemos en nuestro próximo programa. Henry, te dejo para que hagas el cierre del programa. Mira, qué programa tan bonito que tuvimos hoy, como el de todos, la parte cultural. Cada día vemos los frutos, Consuelo, de esta invitación a estos personajes, personajes que se han ganado el reconocimiento. Usted sabe que nosotros somos pocos las vericas, pocos
estar uno hablando, pero le cuento que lo que hemos hecho, estas entrevistas han sido unas entrevistas con gente muy interesante. Y todos los que faltan, todo lo que falta es muchísimo, porque nos da mucho conocimiento de la realidad, de lo que es, de lo que tenemos. Y esa es la televisión que necesitamos nosotros. Voy a cobrarle a nuestro amigo Ricardo esta entrevista, porque aquí no todo es gratuito, no todo es gratis. Y dile a Ricardo que por favor me ayude, que llevo ya la alcaldía de Luisache los últimos 2 años, toda la alcaldía de Guillermo Alfonso Jaramillo, y van 2 años de alcaldía de este señor, ¿de qué? ¿Cómo se llama el alcalde de Castellano? ¿Me olvida? Hurtado. De Hurtado. Me olvida el alcalde que no, como no ha hecho mucho, entonces me olvida el nombre, es de Hurtado. Oiga, no ha sido posible, Ricardo, que usted, que es un tipo allá técnicamente, que lo escuche. Llevo todo el tiempo denunciando. Oiga, llegó un tipo acá, sacó una tierra para hacer una obra en contra de la comunidad de unas antenas, sin socializar, se tiró por allá una estructura y afectó, inundó a ese pueblo de casa, y por eso le tuvo que parar la obra, y cogió la tierra y la puso encima de la concha acústica, como ustedes están viendo. Eso es una concha acústica. Oiga, el que hizo la concha acústica es un tipo que sabe de eso, honesto, porque tanto tiempo y está bien, pero le falta mantenimiento de Ibagué, le falta limpieza. Por favor, Ricardo, ayúdenos a que nos quiten esa tierra de ahí, que nos la quiten, por favor. A ver si es una volqueta de tierra, no es más. Y son 5 o 6 operarios, pero oiga, pero se ha denunciado por YouTube, por todos lados, y no ha sido posible. No sé por qué no ha venido, porque están dañando la concha acústica. Y Ricardo, en todo caso, entonces, muchas gracias, Ricardo, y aspiro que usted me dé ahí la mano, Ricardo, que ya usted vio ese voltón de tierra que hay ahí, dañando la concha acústica, y como lo escuché que la defensa de nuestros sitios de los parques, pues esa es una concha acústica que tiene que ver mucho con nuestros artistas. Entonces, muchas gracias, hermano, gracias por todo lo que nos aportó hoy, que nos aportó muchísimo, nos puso a trabajar más, y también lo vamos a poner a trabajar más, porque la verdad que se necesita gente como nosotros, no como usted, como nosotros, que hagamos estos programas para salir a flote muchas cosas con un desarrollo realmente humanístico, de la paz, de todo lo que usted está planteando, todo lo compartimos. Gracias, Ricardo. Entonces, el llamado ahí, Ricardo Duro, que usted de pronto le pone más cuidado que a mí. No, y lo vamos a hacer. Ahí el asunto es que también hay que aclarar algo, ¿no? Esta administración solo le ha invertido a lo que ellos quieren mostrar, y lo demás, igual que la de Luisache, lo tapan con telas, no lo muestran en cámaras, y pues triste también saber que los vecinos de acá de la comunidad no sean dónde está la señora de la Junta de Acción Comunal. Sí, o sea, es que hay espacios que uno dice, bueno, uno puede cierta presión, pero es que tampoco puede ser, digamos, el gusto de Ricardo, ¿no? Y entonces ahí es donde yo les decía a ustedes, hay muchos espacios en los cuales nosotros podemos reclamar y podemos reclamar. Les agradezco a ustedes la No, pero diga al invitación. alcalde, quitemos ese... No, obvio, diga, lo vamos mano, a hacer. pero dígalo, ¿cómo? Dígalo y todo. Alcalde, quita esa tierra de ahí. Oh, claro, más no que el sé. alcalde, a las personas que tienen la responsabilidad de hacer un mantenimiento a los parques. Infibagué. ¿Sabes qué? Infibagué, aseo, ¿sí? O sea, tenemos una empresa de aseo que normalmente también pone lugares para botar escombros. O sea, es que esto se puede hacer. Y si no, comunidad también, o sea... Bueno, si el gobierno no lo hace, nosotros no nos podemos quedar que ellos lo hagan todo. O sea, ¿dónde está también la comunidad? O sea, ¿dónde está también la gente? O sea, es que yo creo que también, al menos para que peleen, vean, les voy a decir algo. Para donde yo vivo, el agua no llega. Pero cada vez que protestan, llega el agua seguida 2, 3 días. ¿Sí? Entonces, también es que, o sea, también es que no una sola golondrina no llama agua, dijo Olguita, y las cosas son así. Entonces, les invito a que compartan, a que comenten este video, y a que más que todo reflexionemos, que lo que yo les estoy planteando es una perspectiva del conocimiento que tengo. Tampoco soy un experto ya laureado en el tema, ¿no? Estoy en un proceso de aprendizaje, de desaprendizaje, pero así como yo, puede ser usted. Entonces, asumámoslo,
tengamos la posibilidad de hacerlo, de asistir a estos espacios, de poder encontrarnos, de agradecer que existen esos canales que son capaces de transmitir este tipo de reflexiones y que también, si sabemos a alguien que le puede llegar esta reflexión y le puede hacer pensar algo, se la compartamos. Es muy importante que no nos quedemos ahí solo con que, bueno, pues es un poco larga la entrevista, pero pues si vemos series 2, 3 días y no nos paramos de la cama, pues brindémonos un tiempo también para la reflexión, es importante. Y es importante también que escuchemos. Cuando quieran también, pues ahí estoy a disposición, siempre con el compromiso de que mis acciones de lo que pueda hacer por los demás lo voy a hacer. Y bueno, pues aquí vamos con todas. Gracias, muchas gracias. Oiga, recordemos que estamos en el Parque Jordán Séptima Etapa, vea. Esto pasa en Jordán Séptima Etapa, ya son casi las 6:30, vea, ese bombillo nos sirvió muchísimo, pero un programa estupendo. Aspiramos que la persona que le guste la cultura lo compartamos a muchas personas, porque le cuento que bonito este programa, excelente y sobre todo con muchas enseñanzas, demasiadas enseñanzas. De modo que a seguir por ser buenas personas. Primero seamos buenas personas, sintamos las cosas, reflexionemos, porque vinimos a este mundo a ser felices. Vinimos a este mundo a ser, recuerde, a ser felices, a hacer eso. De modo que por favor, todos nosotros nos merecemos que vivamos bien, todos nos merecemos que estemos contentos, que estemos felices, y pues a eso vinimos nosotros. Entonces, aspiramos que, Olguita, gracias por estos invitados tan especiales, muchas gracias porque realmente estos programas han sido muy bonitos con todos. Y usted allá comparte esta grabación y sobre todo todos estos conceptos que tenemos tan claros sobre la defensa de nuestra cultura. Muchas gracias por todo. Uy, qué frío. Ya puedes acabar. Uy, eso es mucho frío tan tenaz, vea, 6:30, 7 y un frío en este parque, pero un parque chévere, la berraquera. Servicios informáticos, mantenimiento preventivo y correctivo de computadores de mesa, portátiles y todo tipo de impresoras, venta de equipos, repuestos, suministros y accesorios, venta, instalación y reparación de circuito cerrado de televisión, desarrollo de páginas web y posicionamiento en buscadores principales, recarga de tinta y tóner, consultoría informática, recuperación de información. Contáctanos 313-368-0209, Prados del Norte, en Ibagué, Tolima, local 101. Soporte @serviciosmegatech.com, serviciosmegatech.com. Síguenos en Facebook e Instagram, store.megatech. Recibimos todas las tarjetas. Agua Viva O3 ofrece a todos los usuarios en filtros y purificadores de agua servicios de mantenimiento, reparación y repuestos en la línea de purificadores a base de ozono en todas sus referencias y tipo doméstico. Llámanos al 310-77-94613, servicio a domicilio en la ciudad de Ibagué. Visítanos en nuestro portal. Anzoátegui, Tolima, con empeño, dedicación y gran esmero, cosechan grano por grano, seleccionando el mejor para ser secado y procesado de manera artesanal, exaltando las mejores cualidades de la bebida insignia de nuestro país. Empieza el día disfrutando una taza del mejor café 100% artesanal. Café Caldera, de las montañas a su mesa.